yo les platicaba justamente de este trabajo que nosotros hacemos, ¿no? Yo le decía, nos vamos a poner a platicar. ¿De qué? Pero ¿de qué, Temastiani? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿O qué nos toca hacer? ¿O cómo hay que hacerle? Le digo, bueno, no tenemos, me dicen ellos, no tenemos ahorita aquí a las energías. Digo, bueno, lo mismo les diría yo a ustedes en este momento. ¿A dónde, a dónde creen que están las energías? ¿No? Y la pregunta también es para ustedes. ¿A dónde están las energías con las que podemos trabajar? Y es lo que yo les decía. Dice, bueno, si nos lo permite, ahorita vamos a Tania, eh, comentarles cómo estuvimos trabajando con Tonatiu, cómo nos los explicó, agradecerle, hablarle a Chalchicue. Y yo les decía, ya no es tiempo ahorita pónganse a platicar con ellos. ¿Cómo? No los tenemos físicamente. De hecho, esta pequeña charla lo que hicimos fue aquí en la calle, aquí en una barranquita, no, aquí en la casa, la barranquita, en la parte oriente, ahí pasa la calle principal. Entonces le digo, pues no necesitan ir hasta allá. Dice, ¿por qué? Le digo, bueno, ¿sabían ustedes que lo tenemos todo? Sí. Y bueno, nuevamente les repito la pregunta. Si ahorita yo les pidiera en 5 minutos, ustedes les hablaran a las energías Tonatiuh, Yeyecatl, Chalchihuitlicue, Tlaloc, Tepeyolotli, Mesli y Teocintli, que sería el sol, el río, la lluvia, el espíritu de la montaña, el aire, la luna y el sagrado maíz o el sagrado Shinash. Cuando hablamos de Teo Sintli, el grano sagrado, ¿sí? Si ahorita yo les pido a ustedes 5 minutitos, ¿podrán platicar con ellos? ¿Qué me dirían ustedes? ¿Qué me dirían ustedes, hermano? Adelante, hermanito Tosnene, bienvenido. La Sakamatito Pilsin Piali igual Piali, como Nagnitsi, Piali. lo que ha sido mi experiencia, lo que yo veo, mi nivel de conciencia, entiendo como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Todo lo tenemos, yo considero así, o así lo hago. Cuando yo quiero hablar, empecemos con quién, con Tlaloc, el licor de la tierra, el licor de la materia, el señor del rayo, la electricidad, lo que da vida. ¿Y yo dónde lo podría tener dentro? Tal vez en el agua. Y Chalchicuatlicue, bueno, no Chalchitlicue, que son similares. Mis venas, mi sangre, el correr de las venas, cómo serpentea la sangre por todo el cuerpo y recoge la inmundicia y sana. Eso hace la sangre. ¿Y dónde está mi tocat, mi araña, que es el nahual de Centeotl, en las redes para mi sustento? Tal vez en mis manos. Si yo quiero hablar de Mestli, de su influencia en mi vida, mental totalmente y emocional, pues ahí miré un poquito a la cabeza. Estoy haciendo símiles como yo lo veo, cosas similares. Y el dador de vida, de fuerza, pues yo, tal vez para mí es mi corazón. Eh, eso es lo que yo hago cuando yo lo estoy buscando adentro de mí, pero
pues todos ellos son yo mismo y yo mismo soy todos ellos. Cómo me curo, cómo me hablo, cómo me cuido, cómo me abrazo. Entonces, cuando yo hago un rito que me gusta en la playa, voy a la playa y los hago, pues estoy volteando hacia el mar o hacia el cielo, pero quien me escucha está dentro de mí, en mi sangre, en mi corazón, en mi agua, tanta agua que tengo adentro, en mis manos para abrazar y para jalar mi sustento, en cuidar mis pensamientos y mis pasiones de Mestli, de la luna, de Tochtli, en mi percepción, tantas percepciones que en la escuela me dicen que solo tenemos 5 sentidos, pero tenemos muchas más, de masa, de Chicomecoatl. Ese es eso es lo que yo veo, Temachtian y Topiltzin. Entonces, hablarle a Tonatiuh, pues le hablo a mi corazón y le agradezco y le pido y me comprometo. No sé si duré 5 minutos. Tlazocamati. Tlazohcamati noicnitzi, nimitztlazohcamachililia moteotla. Le agradezco su palabra sagrada, porque la palabra sagrada de cada uno de nosotros, justamente, esa palabra sagrada le llamamos Neltilist, ¿sí? ¿Alguien más, antes de sacar las conclusiones, alguien más nos puede hablar en 5 o más minutos? Si ahorita yo me pongo a trabajar con las energías generadoras de la fertilidad, del sustento, de la espiritualidad, si yo quiero conectarme con todas estas energías, Tonatiuh, Chalchihuitlicue, Tepeyolotli, Tlaloc, Yehyecatl, Teocintli y Teocintli, ¿a dónde, con quién tendría que ir? ¿O cómo les hablaría? Si yo les dijera ahorita, ¿cómo lo pueden hacer? ¿Alguien más que nos quisiera compartir? Es una pregunta a ustedes. ¿Cómo pudiéramos hablar con todas estas energías? Panolti, Tlapoyawalti nognitzi. Ana, panolti nognitzi, panolti. Adelante, adelante. Panolti, no anyone. Para mí, Temashani, por medio de la meditación, yo trato de conectarme mentalmente, por ejemplo, con Chalchihuitlicue, especialmente, me pasa bastante. Ah, Empiezo a visualizar partes en las que he estado donde he hecho conexiones que han sido especiales para mí, algún río, algún lago, alguna cascada. Y pues empiezo a hacer mi meditación y ahora yo ya he notado que, por ejemplo, para poderme conectar con el sol, ah, ya no tengo que estar directamente con el sol. Puedo estar ya adentro de mi oficina y visualizar el sol y simplemente saber en qué dirección está y poderme conectar de una manera en la cual mi energía, mi vibración aumenta, donde puedo encontrar esa conexión con los elementos, ¿no? Y con muchos diferentes elementos, no solamente esos, ¿no? Entonces, para mí es la manera en la que yo lo hago, Temashani. Claro, Kamati. Tlazocamati noicnitzin. Le agradezco, honorable hermanito. Realmente su palabra sagrada nos ayuda a vivir, a vibrar. Es algo hermoso cuando nos autoconcebimos como esa energía sagrada. Pero bueno, hermanita Guadalupe, por favor. Buenas noches, abuelito. Buenas noches, Eh, hermanita. Usted sabe que pues soy novata en las cuestiones de esta filosofía que es tan hermosa y tan compleja a la vez, pero desde mi muy particular punto de vista y de vivir,
yo lo hago de una forma muy simple. Yo me salgo, digamos, a un espacio abierto y ahí me comunico con la energía divina, con la Madre Tierra, hago mi pequeño ritual de dar vuelta y platico como si estuviera platicando con otra persona lo que yo desee atraer. Digamos, si deseo que llueva, bueno, pido la lluvia, le hablo a los elementos, le hablo incluso a los elementales, pero no preciso de estos nombres de nuestros ancestros. Entonces, para mí es una forma muy simple que me siento conectada con el todo y con todo, pero no sé ni cómo. El detalle es que para mí, tal vez por el desconocimiento no es de nuestros ancestros, ¿verdad? Pues lo he llegado a desarrollar de esa forma tan simple. Sin embargo, yo sé que soy parte de un todo y ese todo me escucha. De eso no me queda la menor duda. Pienso que por eso está esa conexión conmigo y el Eterno y todo lo que Él creó. Y es como me ha funcionado, abuelito. Esa es mi aportación. Espero haber sido Pastor clara. Camatin. Claro, claro. Sí, sí, la entendemos perfectamente. Hermanitos, es súper importante, primero, autovalorarnos nosotros, ¿sí? Y me da muchísimo gusto que ustedes ya se están autodeterminando, diciéndose, esté o no esté el sol, yo lo llamo, algunos dicen, yo lo invoco, yo lo hago presente dentro de mí. El hermanito Tosnene nos dice que todas esas energías están en mí, en mi cuerpo. Chalchihuitlico está recorriendo todas las venas de mi cuerpo. Tonantzintlalli, nuestra madrecita tierra, también Tepeyolotli, es todo este mi cuerpo. Porque es lo que hacen las aguas de Chalchihuitlico y agua de los ríos, de los lagos, de los manantiales, de los mares. Esto está todo en todo el cuerpo, son las venas que recorre la madre tierra, este Chalchihuitlico. Ah. Dice la hermanita Guadalupe, dice, no, pues es que yo lo hago a mi manera. Sí, porque, porque las energías están dentro de usted. Y con esto yo les digo a ustedes, hermanitos, no duden, por favor, no duden, que todas las energías están dentro de nosotros, hasta Mictlantecutli, hasta Mictlancíhuatl, Tezcatlipoca, todas las energías. Decían los que vinieron a nuestro gran Anáhuac, decían es que Mesoamérica o América o la Nueva España son pueblos que tienen 1 millón y más, ¿no? 1 millón y más dioses, pero son igual que nosotros, creen en diferentes santos, en diferentes dioses. Claro, ellos lo concebían de esa manera, pero nuestros abuelitos no son dioses, son energías sagradas que están en un solo cuerpo. No necesita muchos cuerpos que cada bultito de un santito, y es muy respetable. San Juditas, la Virgen de Guadalupe, San Miguel Arcángel, San Martín de Porres, los 3 Reyes Magos, un sinfín de santitos, ¿no? Nosotros no. Debemos de entender y comprender que aquí dentro de nosotros ya viven ellos, porque por eso yo en alguna clase yo les decía, solamente es cuestión de tocar, de percibir. Y no lo digo yo, no lo digo yo, lo dice
el Amoshli Borgia. ¿Se acuerda dónde está Tezcatlipoca? Y todas las energías, las 20 energías están en todo su cuerpo. Lo mismo nos está diciendo. Todas estas energías, que son 20, están en ti. Y para recordarte, aquí están 10, y el de los pies, otros 10. Desde ahí nos están recordando el poder que tenemos. Ahora, la cuestión es, la religión judío-cristiana nos reprime, nos oculta muchas cosas. Pero recuerde, nada es para siempre, todo está en evolución. ¿Mm? Centeo, ¿dónde está Centeo? Está aquí, hermanito, Centeo. Está en mis manos, está en la palabra, está en el amor que siento por mis seres queridos, por todos los que yo quiero, por todos mis hermanos, mis hermanas. Tonatiu, aquí está brillando, compartiendo lo poquitito que conocemos todos nosotros. Y acaban de ser los tres hermanitos, y ahorita con el hermanito Pedro, ser Tonatiu. ¿Cómo? Esa luz, ese conocimiento. Y casi estoy seguro los que no participamos y escuchamos, decimos, caray, tiene razón el hermanito, ¿no? ¿Cuánto poder tenemos? ¿Cuánta energía tenemos? En alguna parte de la lectura que yo estaba leyendo los textos apócrifos en el Evangelio de Tomás, dice, la energía sagrada del creador del universo, esa luz es tan fuerte que si viene Dios, esa energía nos va a quemar. Por eso lo hizo en subpartículas atómicas y lo introdujo en cada uno de sus hijos que existe. Esa luz está en el corazón, en la mente y en el espíritu. Cada ser humano es responsable de esa luz que se le asignó. Hay de aquel que crea que es huérfano en su camino, porque no lo es. ¿Y por qué creen que no lo incluyeron en la reunión de Nicea? Porque no le convenía a la religión católica empoderar a la gente, no va a poder manipular estos borreguitos. Por eso. Hermanito Pedro, lo escuchamos. Hermanito Pedro. Sí, sí, maestro, es que no quería agarrar ahí mi micrófono. Hay que Sí, maestro, hablarle con cariño. llegué un poquito tarde, pero escuché a los Sí, no se preocupe. escuché a los hermanitos su ponencia. Y yo, maestro, eh, antes de acostarme les hablo porque últimamente he padecido como algo que no me gusta y que empiezo a leer mis libros o toda la información que usted nos manda, porque yo la imprimo y me da sueño, maestro, y me da sueño. Entonces, antes de dormirme, ahora les hablo a mis energías, a las energías sagradas, pues que no permitan eso como el espejo, ese humo que no me deja ver, ¿no? Y estoy ya hice mis flechitas y todo lo con que me quiero comprometer. No hay que ser como la mayoría de individuos que a principio de año hacen promesas y nunca las cumplen, sino la filosofía de lo que usted nos ha enseñado de las flechas y nuestros deseos o nuestros sueños, nuestros objetivos, cuando las vemos ahí, no hay retroceso, maestro. Eso es algo tan grandioso y tan profundo que no podemos fallar, maestro. Pero si no tuviéramos ese plan, ese proyecto que usted nos ha enseñado,
le aseguro que el 100% iríamos al fracaso, porque es vergonzoso ver lo que prometimos o lo que estampamos ahí, y si no lo cumplimos nos convertimos en mediocres y en cobardes. Ese es mi punto de vista, y eso me fortalece cuando las veo. Tengo que caminar, maestro, tengo que caminar. Nadie lo va a hacer por mí si yo no lo hago, si no nace de lo más profundo de mi conciencia, que lo tengo que hacer si quiero lograr ese objetivo, si quiero llegar a donde quiero llegar. No me puedo engañar a mí mismo, porque cuando me veo al espejo y me hablo, no puedo fallar, maestro. Gracias, maestro, eso es lo que yo pienso sobre las energías sagradas. Y hay que hablarles, yo les hablo casi todas las noches, que no permitan eso, que me estorba, eso no me deja ver, que me lo hagan a un lado, porque sí, digo, ¿por qué cuando empiezo? Yo antes leía demasiado, y últimamente, estos últimos años, empiezo a leer mi libro y cuando me doy cuenta me quedo dormido. Digo, no puedo fallar. Gracias, maestro. Gracias, hermanos. Pues Kamate no Ignitsim. Bien, hermanitos, les decía, justamente las energías están dentro de nosotros. Y quiérase o no, nosotros debemos de cargarnos de energía. Y esa es la temática del día de hoy. Autorreconocernos, autoproclamarnos, autodeclararnos, no lo sé cómo quisiéramos llamarle, hacer una promesa, hacer un pacto, hacer un compromiso, no con alguien más, con nosotros mismos, porque todo está dentro de nosotros. Y esto que no se nos olvide, si lo creemos en lo que somos y en lo que queremos hacer, creamos ese espacio en el tiempo y creamos ese portal de entrada hacia a esa dimensión. Tal vez parezca como trabalengua, pero dice, Tlatehuatzin tikneltoka, tikyektlapos, tikyekchihuaspain, kawi teo nemiliscayotl. Tehuatzin tiktlapos, tehuatzin tikyek nemitis. Amoxikilkawa, nochi onka muihti, nochi onka mowa. Huacón, amo xiquilcaua tehuatzin, ticalaquis, paín, teo, cahuitzi. Y esto se nos dice cuando se nos entrega el bastón. Justamente que el día de hoy vamos a hablar sobre el bastoncito. Dice, si tú lo crees firmemente, creas ese espacio de tiempo. ¿Qué tan extenso? De ti depende. ¿Qué tan profundo es tu aprendizaje? De ti depende. ¿Qué tan poderosos serán tus palabras, tus acciones, tus ofrendas? De ti depende. De ti depende que tú puedas acceder a este portal, a esta dimensión de creadores, de seres sagrados o entre comillas divinos. Realmente, hermanitos, nosotros tenemos el poder. Y pues yo no me lo creía en un principio. Anoche aproveché para trabajar con eso. Ya lo había hecho con un abuelito, me enseñó cómo viajar. Pero ahora viajar en el ensueño, en el trabajo, lo que me pasó fue viajé, avancé, fui y regresé y me traje ciertas cosas de ese lugar, cosa que yo no lo había hecho. Al amanecer, me acuerdo muy bien cuando yo regresé,
los puse en altarcito, un puñito de tierra donde yo había ido, porque esa era mi prueba, ese era mi reto. Al amanecer, encontré el puñito de tierra de ese color que en mi sueño viajé. Y en mis manos traía impregnado esa tierra, ese lodo donde yo lo junté. Pero me hizo gastar mucha energía que en la mañana, se los confieso, en la mañana no tenía mucha energía como para levantarme y decir, bueno, voy a dar la clase. Yo le agradezco a la hermanita que me dice, aquí está la plataforma, maestro, si no, aquí lo puede hacer. Pero realmente no pude, hermanitos, ¿no? Hasta como a las 7:30 ya me levanté, cargué esa energía, pero sí se siente el bajón de energía, ¿no? Pues es el precio a pagar, es por la energía de uno mismo. Mas, sin embargo, yo tengo la concepción de que nadie va a experimentar en cuerpo, en mente ajena, lo tiene que hacer uno, ¿no? Pero pues es una experiencia súper hermosa, ¿no? De saber que tienes un propósito. Y por eso les decía, algunos lo aprenden, pero pues para hacer daño. Imagínense viajar y hacerle daño a alguien, que tu cuerpo físico esté aquí, pues ya es otra cosa, ¿no? Pero más sin embargo, yo también les digo a ustedes que no se desesperen, que vayamos avanzando poco a poquito, todo es posible. Por eso la plegaria que yo les acabo de decir, si lo crees, lo creas. Vas creando ese portal, esa dimensión, porque realmente a veces decimos, no, es que de aquí hasta otro cerro, hasta el otro pueblo vas. No, es crear esa dimensión, acceder a esa dimensión y a través de esa dimensión viajar. Es como si tú creas tu propia cajita de la caja para viajar en el tiempo, pues, ¿no? Esta cajita y me meto yo ahí y viajo en el tiempo. Es como brincar, ¿cómo les puedo decir? Es como brincar de una dimensión a otra dimensión. Es lo que algunos teóricos le llaman vivir en este multidimensión, en diferentes dimensiones. Y yo no lo creía. No lo creía hasta que lo comprobé con el abuelo porque me fue guiando paso a pasito. Hace esto, hace lo otro. Pero bueno, entonces, tequio inguan chalchihuitlicue, tlaloc, noiki, nochitin, teotzitinte. El trabajo con la energía de la falda de jade y el licor que bebe la tierra, pero también con todas las energías. Hermanitos, todo está en dualidad. Para este trabajo vamos a necesitar a Chalchiutlicue, a Tlaloc, a Teocintli, Tonacayotl, a Xiucoatl y al anhelo que nosotros queremos. En la gran mayoría de las danzas, de de las ceremonias, siempre se habla de un huehue, de un anciano. Y esta danza, precisamente es el abuelito, ¿verdad? Tehuehuentzin le llaman, Tehuehuentzin. Tehuehuentzin es la energía anciana. Y no es más que la energía anciana, la energía sabia. ¿Y dónde lo tenemos? Aquí. Van a decir, bueno, es que si tanto me lo repiten, me puedo convertir en esa persona narcisista, ¿no? O en esa persona ah, muy autovalorada, ¿no? De sentirme acá. No, y es que lo somos. Por eso nos enseña Topiltzin, tú sirve para los demás, sin importar que no te agradezcan a veces, y si te lo agradecen, qué bueno, porque es la misión de servir, ¿sí? Y este bastoncito tenemos aquí la cabeza de Tlaloc y hacia abajo es la serpiente. ¿Por qué?
Similar al bastón que porta Tlaloc. Solo que Tlaloc, que su Xiucoatl es este, miren, este es su Xiucoatl. Su serpiente de fuego, que es el rayo, la electricidad, la energía que destella, ¿no? Que tiene. Y tiene en la otra mano, aquí sí tiene un pequeño bastón, ¿no? Si se dan cuenta es un bastón. Entonces, a lo que nos lleva esto es que nosotros vamos a trabajar con un bastón, ¿no? Presentación del bastón ante todas las energías. Permítanme. Empoderamiento del bastón. Xuicóatl, la serpiente de fuego. Así como Tlaloc tiene aquí su serpiente de fuego, nosotros debemos de tener nuestra serpiente de fuego. Ese nos va a servir como defensa, como arma ante los ataques de otros seres, ante los ataques de otras personas que no nos van a dejar trabajar. Aquí yo sí en este aspecto, yo les hablo claro, hermano. Va a haber mucha gente que no nos va a permitir aprender esto. ¿Por qué? Porque desafortunadamente en todos los ámbitos hay envidias. Así, claro, hay envidias. Hay personas que solamente quieren ser, como les digo yo, las vacas sagradas. Solamente ellos lo quieren saber. No quieren compartir esta sabiduría. Y cuando alguien lo comparte, cuidado, lo descalifican. No, es que ese es un mentiroso. Eso no es así. Pero ¿por qué no nos enseña? No, porque ese es algo sagrado solamente para cierto grupo, ciertas personas. O sea, para que tú trabajes como pedidor de lluvia, como, a mí no me gusta, como les digo, granicero ni tiempero, ¿no? Sino que como pedidor de lluvia, pedidor de fertilidad. Dicen, no, es que los demás no lo deben de saber. Inclusive me han escrito de manera muy personal, hermanitos, que trabajan las energías también y me dicen, no les enseñe. Se pone entre comillas, dice coyome. Los coyome. Coyome amo inte chpoe, mutiki machtika, inte kilistli. Amo shkimetuiti, inte juame to huashka, y huashka to kolua, sante juame tikmatiski. Dice, no les enseñes a los demás. Coyote le llaman a la persona que solo habla español, porque creen que los que solo hablan español son personas astutas, traidoras, ¿no? Que solamente se quieren aprovechar de la energía, de la sabiduría. Y yo les digo, bueno, así como hay gente como nosotros que sabemos un poquitito, no mucho, un poquitito de toda la gran sabiduría, que son buena gente, que son personas muy agradecidas, que son personas comprometidas. También hay personas que solamente hablan la lengua español, castellano, pero también son muy agradecidas, son muy comprometidas con este trabajo. No debemos de ser egoístas, ¿no? Entonces, regresando a la temática del bastón. El bastón necesitamos, hermanitos, trabajarlo, ¿sí? Ujú. Sí, cierto, hermanito. El bastón es un gran poder, es para defender, ¿sí? Y la forma de usarlo es, cuando quiero fertilizar, la punta del bastón va a tener el salo, labrado el salo, lo ponemos hacia arriba. Pero cuando me quiero defender, lo volteo y lo pongo la serpiente hacia arriba. Y esta serpiente ya está listo para defenderme. Y debe de portarse con la mano izquierda. ¿Por qué con la mano izquierda? Porque la mano izquierda representa la defensa espiritual. Al portarlo con la mano izquierda,
En la mano derecha podemos portar nuestro machetito y hay que irlo consiguiendo, ¿sí? Todas estas herramientas son el trabajo que debemos. El bastón debe de ser de ahuehuete, indiscutiblemente, hermanito. No hay otro árbol que del que vamos a hacer, debe de ser de ahuehuete. Entiendo que en el Estado de México también hay lugares donde hay mucho ahuehuete, el árbol de ahuehuete, ¿no? Y debe de ser de una rama seca, ¿no? No verde, por favor, no verde. Debe de ser una rama seca. Hay que pedirle permiso al abuelo para trabajar con parte de su cuerpo, ya que dentro de este árbol vive el abuelo Tlaloc. Por tal motivo, el árbol ahuehuete siempre está al lado de los ríos, manantiales, lagos de agua dulce, ¿eh? En los manglares. ¿Por qué? Sucede con los seres humanos, están con su dualidad, ¿no? Su Ishnamikti. Están conectados. Se dice que el abuelo Tlaloc, dentro de esta gran forma de vivir, quería estar siempre al lado de su amada Chalchihuitlicue. Y entonces buscó este árbol de ahuehuete para habitar. Y por eso, de ese mismo cuerpo de nuestro gran abuelo Tlaloc, vamos a hacer nuestro bastoncito. Este bastoncito de Tlaloc, la medida depende de cada uno de nosotros. Como que lo estándar es de 1 metrito, de 1 metro, de 80. Lo que nosotros nos enseñó el abuelito es de 79 centímetros, más o menos de esto, 79. No es un bastón para ponerlo en la tierra, recargarnos, no. Es un bastón para cargarlo en la mano en el aire. No se debe de sentarlo en el piso, en la tierra, a menos que sea una ceremonia. ¿Sí? ¿Por qué 79? 7. Nosotros somos el número 7. 9. 9. Los 9 señores de la noche. Vaya, vamos a nahualear. Vamos a convertirnos en el nahual del Xaloc, de la lluvia, del fertilizador. ¿Sí? Por eso 79 centímetros. Todo, todo lo que elaboremos, hermanitos, en forma de arte, no artesanía, no le debemos de llamarle artesanía, es arte, ¿no? Porque recuerden que el occidental, que siempre quiere desacreditar, no, si lo pintan ellos nomás unos brochazos ahí todo feos, sí, gran obra, ese sí es arte, pero el tlacuilo, Anahuaca lo pinta con todo el amor, no, esa es artesanía, esa es artesanía, ese es algo folclórico. Si nosotros no lo valoramos, ¿quién lo va a valorar, hermano? ¿Sí? Este ahuehuete, lo que debemos de hacer es tallarlo con una gurbia, un pedacito de fierrito que lo podemos ir tallando. Y en ese tallado muchas veces nos corta, porque hay que, a veces descuida uno, lo corta. Y esa sangre que va saliendo de nosotros, nos cortamos, no se tira, se le, se le da a la maderita, porque él mismo te lo va pidiendo. ¿Sí? Algunos abuelitos que ya son muy diestros para esto, inclusive hasta lo hacen a propósito. Si empiezan en alguna parte del dedo, alguna parte de la mano, a propósito se cortan y le dan, abuelito, permiso para poder labrar tu cuerpo y que pueda servir para alguien más.
Lleva la energía al que lo está tallando el bastoncito, lo va labrando, lo va le va dando forma, ¿verdad? Pero esto, porque él lo está elaborando, él se está conectando. Cuando se le entrega a alguien más, ahorita vamos a ver el procedimiento que tenemos que hacer para que ese bastoncito que alguien más lo labró o si no lo podemos labrar cada uno de nosotros, ya más o menos les di la medida de 79 centímetros. En la parte superior debe de tener Tlaloc, en la parte inferior Coa, cabeza de serpiente, así como los muestro aquí. Miren, Tlaloc, la cabeza de serpiente, que la serpiente representa la madre tierra, Tlaloc es la lluvia, entre entre la tierra y Tlaloc, que es la lluvia, hacen que den vida, que somos nosotros. Por eso nosotros vamos a ponerle en medio, ¿no? Entonces, hermanitos, todo eso, por 13 días con cada una de las energías se trabaja. Se trabaja 13 días por cada una de las energías, ¿no? 13 días. Puedo utilizarlo, tengo mucho tiempo, me da tiempo, podemos decir, presentación del bastón ante todas las energías. Si usted le dice, a mí me da tiempo trabajarlo contra el Chihuitlicue, con Tonatiuh, con Yeyecat, con Tepeyolotli, con los granos de maíz, con la abuelita Luna, con, bueno, nada más, ¿no? Con la abuelita Luna. ¿Lo puedo hacer en una trecena? Adelante, hermanito. ¿Se puede? Claro que se puede. ¿Cómo? Bueno, hoy en la mañana lo llevo con la abuelita Salchivitlicue, en la tardecita o en la mañanita lo baño con el agua del río, lo presento con Tonatiuh, voy a la montañita, le hablo a Tepeyolotli, le hablo a Yeyecatl en esa montaña. En la nochecita la presento con la abuelita Luna. Tal vez no lo veamos en el cielo porque es luna nueva, no aparece, pero ahí está. Hablo y, y lo paro, lo pongo en una olla, en un contenedor. Ahí lo entierro mi bastoncito y le pongo granitos de maíz, de frijol, de calabaza. Estos tres básicos los debemos de tener. Los tres básicos. No sé si el hermanito Víctor, el hermanito Samuel, el hermanito Maslacli y Yekatsi, no sé si ya les llegó los granos, pero la de una hermanita que está en Chicago ya le llegaron. Al hermanito Miguel Ángel, también hoy lo retiró los granitos de maíz, ¿no? Los pone. Y que estén en medio, en una ollita de barro, ahí lo entierra. ¿Para qué? Para que se empodere con los granos, que es el teocintli, ¿no? Y por 13 días, en la mañanita, prendo mis velitas antes de irme a trabajar, lo intenciono, le hablo al bastoncito, que se adhiera a mí, que en la siguiente clase pues, les voy a ir a presentar las plegarias, la siguiente clase de pedidores de lluvia, les voy a presentar todas la plegaria para Chalchihuitlicue, para Tonatiuh, para Yeyecatl, para Tepeyolotli, para los granos de sembrar, para la abuelita Luna, las velitas para velarme a mí, para que me den poder, fuerza y energía y los pueda trabajar, ¿sí? O si dicen, bueno, en una trecena voy a trabajar esto, en otra trecena trabajo y en la otra trecena trabajo con Tepeyolotli, adelante, ¿sí? Pero ¿se puede trabajar con las 6 energías al mismo tiempo? Sí, hermanitos, lo podemos hacer, ¿sí? Es más laborioso, sí, porque tienes que leer ahora sí que aquí vamos a escribir nuestro propio compendio de plegarias, de recitos. ¿Cómo lo vamos a presentar? Y como una plegaria, como un cantito, un recito, como un cantito y un recito. ¿Qué tan difíciles son las plegarias? ¿O qué tan extensos son? No son extensos. Se divide en 3, ¿se acuerdan? Agradece, pide y comprométete. Estos 3.
No sé, no son muy extensas, que nos lo podemos aprender en náhuatl y en español. He aquí donde yo les quiero decir, hermanito, en náhuatl, en náhuatl, o tiene una esencia de poder decir las palabras. De manera personal y con todos los que yo conozco, los hermanitos que son traductores y trabajan. Y hablando de traductores, porque ya nos piden una certificación. Recientemente traduje, eran como cerca de 20 párrafos. Sí, pero son párrafos, porque no son toda la hoja, no, que son párrafos, como 20 párrafos. Bueno, ya hice el trabajo, pues solo esperaba mi pago, ¿no? ¿Y qué creen que me dicen? Necesitamos tu constancia de certificación que usted es un traductor de peritaje, de peritos, algo así. ¿Qué? Digo, no, pues no lo tengo. Bueno, sin esa constancia no le podemos pagar. Mi hermano, pues por ahí hubiéramos empezado, ¿no? Digo, no, pero no se preocupe. Yo ya hice el trabajo. Si no me va a pagar, pues no me pague. Yo ya lo hice. Que quede en su conciencia. Porque pues yo qué puedo hacer, le digo. No, pero es que solicítelo con INALI, su certificación o con el INPI. Le digo, ¿por qué? ¿Porque ustedes lo dicen o porque yo quiero ganar un dinero más? Déjelo. Sí, pero es que necesitamos que alguien, ¿sí? Pues en mí no van a encontrar que se doblegue ante las instituciones por ganar un centavo. Lo siento. Sí, dice, pero ya compartimos con algunos hermanitos, usted es el bueno. Le digo, sí, no pasa nada. Entonces no me va a conseguir la constancia. No creo, le digo, tengo muchísimo tiempo ocupando para mis trabajos. Yo ya lo hice. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque justamente hacer una traducción que lleve la esencia del náhuatl, eh, hay que rebuscarle y no encontramos muchas palabras en el español. Por ejemplo, cuando decimos noyol, noyol, teochihualiscayo, como mi energía sagrada del corazón implora, implora, suplica, pide con respeto y honor como una energía sagrada. Pero ahora todo eso, tradúcelo al español, haz que sea coherente y fluido la traducción, pues es un poquito difícil, hermanito, ¿no? Entonces, por eso les digo que es importante que lo aprendamos en náhuatl, frase por frase, ¿no? Por eso en la siguiente clase yo les voy a ir diciendo el contenido, lo voy a escribir, pero la interpretación yo les voy a dar, ¿verdad? Porque sí es necesario hablarle a las energías y no están fuera de nosotros. Físicamente podemos ir a ver al sol, hablarle a la montaña, al aire, sentir el airecito fresco en la punta de aquella montaña, ir al río, escuchar, pero realmente está también en nuestro cuerpo. Algunos pueden decir, bueno, es que como el hermanito Pedro, pues dice, yo estoy en la ciudad, no puedo salir yo a una montaña y todo eso. Pero bueno, en tu cuerpo está todo, están ahí las energías. Solo tienes que aprender a aceptar que eres energía sagrada. Con Chalchihuitlicue 13 días bañarlo con el agua de los ríos o los manantiales o del mar. Vamos a bañarlo por 13 días nuestro bastoncito, ¿no? Agarramos con una jicarita de barro o de maderita, lo bañamos. Lo cargamos de la energía de Chalchihuitl. 13 días presentarlo y cargarlo con la luz y la energía de Tonatiuhtli. Lo agarramos, lo presentamos así acostadito en nuestro bastoncito.
Tanatiutsi. Tlasojkamati nochitlen tehuatzin tinechmaka, uan tlen amo tinechmaka. Amanini kanejo nikan, nimotlankuaketza. Nikan, nimistlajtlanilia xtiochiua. Xik yolnekmiti, inoin xiukoatl. Kampa kanitekitis, kampa ika nimomanouis, panohui nemiliscayo, kampa nehua ninemis ken tlalok, nikinyolnemitis noikniua. Nimocalactia, nictequitiltis, ika miek mahuizotl, iuaca paquilistli, iuaca sin tequillotl. Mi gran honorable Padre, generador de luz y calor, te agradezco por todo lo que me has dado y por todo lo que no me has dado. El día de hoy, hincado aquí frente a ti, presentándote mi bastón, mi serpiente de fuego, para que tú, con tu energía sagrada, lo cargues, lo empoderes, que yo pueda trabajar con mi bastón como fertilizador, pero también que me resguarde, que me sirva como defensa ante las energías negativas de los demás. Me comprometo a emplear este poder, esta energía, en beneficio mío y en beneficio de todos mis hermanos. Nunca utilizarlo para la maldad. Tlazocamal. Y como muy chivo, que así se ha hecho, ¿no? Que así se ha hecho. Estás declarando que así va a ser. Porque dices, ojalá sea así. No, no, no. Porque así está hecho. O como cuando declaramos, hecho está. Seguro que va a suceder así, ¿no? Al igual con Yeyecas, lo vamos a ir a la punta de la montaña, lo cargamos con el aire. Tepeyolotli, el bastón junto con los granos y ofrendarles a los árboles. Aquí es algo importante, hermanito. Este sí es súper importante. No sé si vieron ustedes un videíto que les compartí en el grupo sobre cómo cargarnos de energía de los árboles. Espero que lo hayan visto. Lo envié en el grupo, ¿no? Como dice que al momento de cargarnos con la energía del árbol, cargamos de una energía totalmente diferente para armonizarnos, además de que transmuta nuestra energía negativa con el árbol. Si no lo han visto, chéquenlo, está en el grupo, hermanitos. Es súper importante entenderlo, que los mismos arbolitos nos ayudan a transmutar energía y cargarnos de energía de nosotros mismos. Entonces, nos dice aquí, junto con los granos, ofrendarles a los árboles. ¿Qué les voy a ofrendar a los árboles? Mezcalito. Hay que llevarle una bebidita de mezcalito, tequila, un licor, vaya. Cada arbolito. Ah, pero si voy a la montaña, ¿a qué arbolito? Este. Y este te va a ir guiando, solo déjate guiar. Solo dejémonos guiarnos, hermanitos. No, no nos autobloqueemos, híjole, y si no reconozco al árbol adecuado, ¿no? No llevo aquí mi morralito con mi copalito, con mi mezcalito, con mis flores, con la comida que yo lleve, con el tabaquito, con lo que yo tenga, con flores, inclusive con flores secas, con semillas. Eso les podemos nosotros ofrendar. Llegó un árbol hermoso, frondoso, lo abrazo y le digo, te vengo a visitar, mi gran abuelito. Te traigo tu mezcalito, le doy a sus raicitas que lo beba, le tiro los granitos, le doy semillita, le doy tabaco, le doy copal y me voy con otro arbolito. Ujú. Es como cuando nosotros vamos con un amigo, ¿no? Queremos entablar cierta amistad. Decimos, oiga, le invito a un refresquito, véngase, vamos a platicar. Vamos a, yo quiero, bueno, quiero tener una amistad con usted, ¿no? Ella. Por eso yo les digo, siempre que vayamos a un lugar, a un espacio sagrado, siempre hay que ir de traje.
Traje tabaco, traje flor, traje comida, traje esto. Claro que tampoco vas a llevar lo que tú no tienes, pero sí tienes que tener algo. Tienes que llevar algo. Para los chanesques. Y chanesques no esos, decimos, no son los enanitos chiquititos, monstruitos, chanequitos, no. Chanesque en náhuatl quiere decir los que viven ahí en ese lugar, ¿sí? Las energías de ese lugar. Porque antes de que nosotros llegáramos ahí, ellos ya estaban en ese lugar. Son antiquísimos. Error que cometemos, decimos, bueno, compré este terreno. Mide 20 por 20, un ejemplo, ¿no? 20 por 20. Este terreno es mío. Aquí está, miren. Aquí están mis escrituras. Me dicen aquí que este terreno es de Yahweh. Y me pongo a construir así. Error. Es un grave error. A pesar de que tú ya lo hayas adquirido en el mundo, en la mente occidental, debes de pedir permiso. ¿Permiso a quién? Si yo soy el dueño. A los que viven ahí. Les traigo su mezcalito, les traigo su copalito, sahumo. Miren, esto es para ustedes. Permíteme estar aquí también, ¿no? No vengo a perturbarlos, no vengo a quitarles su espacio, este es de ustedes. Permíteme estar aquí con ustedes en armonía. No vengo yo a perturbar su paz. Miren, les traigo esto, semillitas, les traigo copalitos, les traigo flores, les traigo su mezcalito. Ujú. Con todo respeto, los abrazamos. Pero también van a encontrar con árboles que nos van a rechazar, se los aseguro. Así nada. Le di, lo sentimos, digo, no, pues está bien, me voy con otro arbolito, no pasa nada, ¿sí? ¿Por qué a veces, ojo, por qué a veces plantas, animales, lugares nos rechazan? O nosotros también los rechazamos. Decimos, el hermanito, la hermanita, muy buena onda, ¿no? Buena gente, buena persona, pero nada que ver conmigo, como que dices, no, tú mejor de lejitos, ¿no? Y hay gente que a la primera vez que lo conocemos, entablamos una conversación, una relación, como si nos conociéramos, uf, de toda la vida. ¿Por qué creen? Por nuestras vidas pasadas. En alguna de nuestras vidas pasadas, esta persona que decimos tú de lejos, le hizo daño a la otra, nuestra vida pasada. En nuestra vida pasada nos hizo daño. O esta persona que nos cae muy bien, en nuestra vida pasada compartimos algo. A lo mejor hasta fuimos pareja, ¿no? Fuimos isname. A lo mejor fue mi papá, a lo mejor fue mi hijo. Sí, existe la posibilidad. Claro, claro que existe eso. Ujú. Eso está ahí. ¿Sí? Presentación con los granos. Debemos de conseguir un contenedor de barro o de madera o una jícara de comate donde podamos poner nuestros granitos y poder parar ahí nuestro bastoncito, ¿no? Hagan de cuenta, pues aquí está su bastoncito del hermanito Akachi, ¿no? Ese es el bastoncito vamos a suponer que ese es el bastoncito de Shoe Cover. Aquí está el contenedor, la ollita, aquí lo meto y acá alrededor le pongo granitos de maíz, de frijol, de chile, de calabaza, de inclusive de chía, de cilantro, de todo lo que nosotros sembremos. ¿Para qué? Para que se cargue de esa energía del sustento, porque la energía del sustento es lo que vamos a trabajar.
Cuando vayamos a pedir la lluvia allá, vamos a pedir eso, el sustento, ¿no? Nos dice la presentación con los granos, maíz, calabaza, chile, frijol, cebolla y los demás granos que se cultivan en la temporada de lluvias. Tal vez ustedes también siembran tabaco, pues hay que poner los granitos ahí de tabaco. Todos esos granos que nosotros utilizamos, ¿no? Presentarlo con la abuelita Luna por 13 días para trabajar con el trabajo de la ciclicidad de siembra de los granos. Recuerde que la abuelita Luna nos enseña cuándo podemos sembrar los granos. Y no con esto es que no van a nacer, sí van a nacer, van a brotar, van a crecer, pero solamente van a crecer, pues a lo tonto no van a dar frutos, ¿no? Decíamos que en las etapas, en esta ciclicidad de los 4 etapas, 4 ciclos de la luna, influyen en la siembra, en el cultivo, ¿verdad? Y hasta en la cosecha de los granos de lo que nosotros sembremos. Por eso es importante darle ese respeto, conectarnos con ella y poder trabajarlo con nuestro bastoncito. Este bastoncito que nos lleva, que nos pide a que hagamos ese trabajo. Cuando entendamos la ciclicidad de la luna, ¿verdad? Que influye desde nuestra vida, desde nuestra siembra, y si no, y si ustedes tienen la oportunidad de preguntarle con alguien de los abuelos, sus tíos, que siembren, que a lo mejor de una u otra forma están relacionados con el cultivo de la siembra, pueden decirle ellos qué tan importante es la ciclicidad de la luna, ¿verdad? O en algún momento ustedes escucharon platicarle a sus abuelitos, sus tíos, hoy es la luna, cuando haya luna llena, entonces hay que sembrar esta cosa, ¿no? Cuando es luna nueva, siembras de luna nueva, la plantita sí crece, crece, pero no da muy buenos frutos. Cuando es luna llena, lo siembras, sí crece, aunque no crece tan alto, la plantita da buenos frutos, buen maíz, buen frijol. Para cosecharlo, el maíz, el frijol y los otros granos, la calabaza, debe de ser en cuarto menguante. ¿Por qué en cuarto menguante? Porque todo, la energía de la tierra, baja a la tierra de los granitos. Hagan de cuenta esta mazorca, como es menguante, está bajando desde arriba de la milpita, de la calabaza a la punta, primero pasa por la mazorca, después se va a la tierra. Ajá. Como son 7 días, debemos de iniciar en el día número 4 y empezar a cosechar. Porque toda la energía de la tierra, de todo el universo, todas las energías se concentran en el maicito y eso es lo que consumimos. Pero si nosotros cosechamos en la época de cuarto creciente, es que la energía de la Tierra va subiendo, apenas va subiendo, y tiene que subir hasta arriba y después bajar a la mazorca, ¿no? Por eso nosotros a veces decimos, híjole, el maíz como que ni pesa, sí. Luego te dicen los abuelitos, es que no lo cargaste de la energía. ¿Cómo lo voy a cargar? Sí, con la luna. Ujú. Ahora, velarse, o sea, velarse para nosotros es que agarro mis 2 velitas y le pido a las energías de Quetzalcóatl y Tezcatlipoca que están aquí, a mi nahual, a mi tonal, a mi luz y mi oscuridad, a mi frío, a mi caliente, a mi espacio, a mi vacío y a mi lleno, a las 2 energías, que me ayuden
a empoderarme con todo lo que ya trabajé. Y prendo mi velita y hago mi plegaria para mí, para armonizar. En la tarde, para uno mismo, ¿no? Aquí es para uno mismo en la armonización del trabajo a realizar. Pues el de fertilizador, ¿sí? Bien. Trabajo personal en la preparación del bastón Shukoat. Para los que digan, pues yo lo hago, mi bastón. Adelante, hermanitos. No pasa nada. No es necesario que yo les se los haga o que algún abuelito los haga, porque también a veces les encargo a ellos con la finalidad también de, pues de que pues se les dé el sustento, ¿no? Un poquito de dinero y ganarse su dinerito ellos también, ¿no? Ayuno sexual. Cuando nosotros estemos trabajando con la elaboración del bastón, debemos guardar ayuno sexual. Nada de sexo. Mm, mm. Y también cuando estemos empoderando nuestro bastón, nada de sexo. Nada. ¿No? ¿Cuándo? Por 13 días. ¿Sí? Y también el alimenticio. Hasta donde aguantemos. Yo aguanto ayunar de aquí hasta las 2 de la tarde. Eso. ¿Por qué? Con la finalidad de potencializar la energía encauzado al trabajo espiritual, emocional y energético. Cuando yo hago ayuno, mi cuerpo lo fortalezco, lo purifico, lo limpio, con la única finalidad de que yo pueda trabajar empoderándome hacia lo que quiero hacer. Ujú. Sembrar, esta es otra actividad. Sembrar el maíz de los 4 colores, como mínimo de 4 matitas. ¿Qué es matitas? Agarro un, un maíz de color azul, un maíz de color rojo, blanco y amarillo. Esos 4 granitos los siembro juntos aquí, le llamamos matita. Escarbamos los 4. Das un paso como de 50 centímetros, otro y otro y otro. ¿Sí? Y ahora, ¿qué nos dice? Y cuidarlos observándolo desde su nacimiento hasta su cosecha. ¿Qué tiene que ver esto? Sí, bueno, ¿y por qué tenemos que hacerlo? Porque somos una energía sagrada, porque somos Dios. ¿Por qué? Porque debemos de observar que el maíz, justo es, el maíz es igual que una persona. Si lo descuidas, no lo fertilizas, no le das agua, se seca. Es un claro ejemplo. La finalidad de este ejercicio, la de sembrar, es, oigan bien, es hacer conciencia, hacer introspección de que así como el maicito necesita de cuidados, así necesitamos nosotros de esos cuidados para dar un buen sustento, para dar una buena cosecha. Si nosotros no alimentamos con esa luz del sol esta cabeza, si nosotros no cuidamos, ¿qué pasó, Lex? Si no trabajamos con el corazón, si no cuidamos que esa paja, esa hierba mala, esa hierba perjudicial nos ataque, podremos crecer y dar buena cosecha, buenos resultados. ¿Y qué será esa hierba mala, hierba que perjudica? Los malos pensamientos, las malas influencias en nuestra gente. Cuando generamos emociones negativas, decimos, no, yo, creen que yo.
No puedo, o sea, ¿no? Es creerte. Justamente el maíz no se cosecha solamente, ya lo sembré, hay que vea que crezca. No, sí crece, pero no da cosecha, no da grano. Hay que fertilizarlo, hay que ponerle fertilizante natural o artificial, que es el sulfato, el granulado que conocemos aquí en México. Hay que ponerle 2 veces. Y si no le pones eso, pues hay que agregarle estiércol de chivo, de vaca, para que crezca. Con todo esto, debemos de empezar a trabajar con la autosustentabilidad, ¿sí? Y ese trabajo de fertilizadores justamente es eso, hermanitos, de trabajar con nuestra autosustentabilidad. Nosotros, este cuerpo que tenemos, este espíritu, estas emociones, este cuerpo físico, este cuerpo mental, este cuerpo psicológico, este cuerpo espiritual, este cuerpo nahual, necesita de cuidados, de hacerlo autosustentable, de que no dependa de las opiniones, que no dependa de la aprobación y desaprobación de gente externa. Eso nos enseña este trabajo, ¿sí? Porque muchos de nosotros, a mí me lo han dicho, oiga, maestro, ¿a poco en línea usted puede dar esa clase? Digo, sí, porque es el único medio por ahora, porque yo no tengo un espacio donde lleguen y puedan quedarse, pero ahorita lo estamos intentando crear. Este espacio aquí donde estoy es donde pueden llegar a pernoctar cuando vengan a la casa, lo estamos acondicionando, pintándolo, adaptándolo, para que cuando vengan ustedes a visitarnos, puedan quedarse aquí y tener las clases presenciales. ¿Sí? ¿Significa inversión? Claro, pero ustedes saben que hay que invertirle a todo, como le invertimos a nuestra mente, con conocimiento. Y ese conocimiento tiene que florecer, tiene que dar semillas. Y esas semillas van a ser el sustento. Los cuidados que debe de tener al momento del crecimiento de las plantitas de maíz. Hay que saber cuáles son sus cuidados. Hay que ver que le pegue el sol. Hay que cuidar de que esta hierbita mala no crezca ahí. Hay que cuidar, hay que ver cada cuánto tiempo le podemos dar agua, porque también exceso de agua le hace daño. Sí, pues todo eso es parte del trabajo. Yo les puedo decir muchas cosas, pero no es lo mismo que ustedes lo puedan cosechar, que lo puedan hacer. De ahí que vamos a aprender. De ahí que nos convertimos, como dice la religión, en dioses. Porque estamos creando a nuevo ser vivo, estamos viendo que crezca y que dé los granos. Máxime los que están en el extranjero, los hermanitos, porque este maicito que ustedes consigan, si se los mandan de aquí de México, sus familiares, o si usted dice, mándeme unas mazorcas, se los mandó, pero lo tendrán que aclimatar a que se adapte. Los primeros intentos va a ser un poquito difícil, pero tendremos que hacerlo. Al igual que la flor de cempasúchil, ¿no? Tiene que crecer. Se adapta en cualquier ambiente, pero hay que aclimatar, ¿no? Muy bien. Entonces, fecha, ándale, aquí, me emocioné. Fecha de entrega de los bastones o fecha en el que nosotros podamos presentar nuestro bastón si nosotros lo labramos. Oiga, maestro, pero yo no voy a, pueden decir, no voy a poder estar en el inicio del año nuevo, que va a ser en el calculi del hermanito Antonio para este año. El próximo año esperemos que nos dé la oportunidad de la hermanita Nawitz Quintley.
se me fue el nombre donde está ella, la hermanita, pero es en el Estado de México, en Sucalpuli, celebrar el año, concluir el año 13 casa, ¿sí? Porque aquí en Guerrero yo lo estoy reservando para el año, ¿verdad? 2027, el 21 de diciembre, celebrar el fuego nuevo. Lo estoy reservando para eso. ¿Sí? Bueno, entonces, fecha de entrega de bastones, Xucoatl, vamos a llamarle Xucoatl, como el fuego, la serpiente de fuego que representa los rayos, el 12 de marzo del 2025. Claro, para los que digan, bueno, hágalo, lábrelo, maestro, ¿no? Iniciar con los trabajos, vamos a iniciar con nuestro bastón, con los 9 señores de la noche, indiscutiblemente, ¿no? Vamos a trabajar con los 9 señores de la noche. ¿Se acuerdan? Cuando vimos las veintenas. Desde el 12 de marzo y empezamos con el primer señor, que es Shu de Kutl. Y así los 9 días hasta llegar el 21 de marzo, empezamos ya a seguir con los siguientes trabajos. Por, por los que gusten que les hagamos bastones, los trabajemos en coordinación con los abuelos, yo les pediría esa cantidad que ven ustedes ahí. Porque yo no los trabajaría solo, hermano. Yo los trabajaría con los abuelos. Uno, porque no me da tiempo. Yo se los digo aquí entre nos. Híjole, ando como diputado todo el tiempo en campaña. Voy aquí, voy allá, ven a sahumarme o sahúmame, ya llegué, miren, necesito esto, necesito lo otro, y hoy ahí estoy. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Ajá, ¿y por qué? ¿Y por qué así? ¿Por qué? Bueno, el servicio. Si yo pregono, hay que servir a los demás. Y cuando me vienen a decir, oiga, ayúdenme, no, no tengo tiempo. ¿Dónde está esa congruencia así de lo que dice uno con lo que hace? Pues no, que sí. A veces ya uno ni sabe ni cómo se llama, así. Un buen de trabajo. Y bueno, para labrar este bastón, pues le puedo decir a los abuelitos, ayúdenme a tallarlos. Ellos los pueden hacer, ¿no? Y de una u otra forma compensarle a ellos también. Siempre, yo como les he dicho, siempre pensando en ayudarnos entre todos. Y cuando nos ayudamos entre todos y cuando compartimos el trabajo entre todos y cuando compartimos las ganancias, cuando compartimos el pan, la energía entre todos, es mucho mejor. Y se siente esa armonía, esa paz en nuestro ser, de haber servido a alguien más, de haber apoyado a alguien más, de haber servido como puente para beneficiar a alguien más. Muy bonito. Los trabajaremos en la veintena de Titic e Izcalli. Nos faltan 2 veintenas, ¿recuerdan? ¿Nah? Ahorita estamos en Matlacli o Celo. Nos faltan 6 días para terminar esta veintena, la de Atemostle. Después de Atemostle empieza Titic, el encogimiento. Y en esa veintena te empezaremos a tallarlos, a trabajarlos, para que el día 12 yo los lleve allá donde nos vamos a reunir. Nuevamente les invito por los que puedan estar con nosotros, con el hermanito Tonito. Ya le pedimos permiso para que lo trabajemos en ese lugar, en ese espacio donde vamos a trabajar estas energías, ¿no? Vamos a celebrar el inicio de un nuevo ciclo. Va a haber varios talleres, ¿no? Bueno, el hermanito es el que lo organiza sus talleres y todo eso.
pues nosotros gustosos de estar ahí, de colaborar en lo poco o lo mucho que podamos. Yo le decía, dice, pues yo necesito que usted dé un tallercito de Donald Powali, pero pues me dan 2 horas. Digo, bueno, por las 2 horas yo los ocupo. Yo sé que cuando empiezo a hablar de una temática, híjole, necesito todo un día, 2 días para estar hablando de eso. Pero bueno, lo que yo pueda avanzar en 2 horas, lo más importante es compartir la palabra con los hermanitos, ¿no? Entonces, es esa parte, ¿no? Eh, y estos mismos bastones, antes de llevarlos allá a la, en, la- en los días Nemontemi, recuerden, antes de iniciar el año nuevo, de terminar el año, trabajamos 5 días Nemontemi. Ajá. Y yo lo llevaría a Teolini, aquí en su pueblo de ustedes, cuando gusten, vamos a Teolini, hay que caminar 2 horas y media hasta 3, subir la montaña y está en la punta de la montaña, ahí está, Teolini. Es el rumbo de Oriente y Xochitepetl, el rumbo norte, el cerro para la montaña, donde se da flores a los abuelos, a los ancestros. Amacostli, poniente, hay un árbol que le llamamos nosotros de amate amarillo, que rumbo poniente, la energía femenina. Telihuitl, el rumbo sur, es una montañita, es una montaña alta, como una meseta, que cuando llueve retumba y se escucha el vibrar de la tierra, como si las piedritas vibraran. Así. Por eso le llamamos Telihuitl, de Tetl, de Teotl. Ilhuitl, vibra, baila, danza, ¿no? Y por último, el de Tecoloahuehuetl. Es este Tecoloahuehuetl. Algunos ya lo conocen, los que ya han venido. Ese es el Tecoloahuehuetl, el abuelito del tecolo. Ya está anciano. Algunos me decían, ¿como cuántos años tendría? Bueno, con decirles que eh, mi abuelito, yo le preguntaba, oiga, ¿y cuánto? No, ya estaba, mijito. Mi papá ya me traía aquí, ya estaba. Mi papá, no, pues sí, de tu abuelito. Entonces, calculándole a lo mejor decía yo, no sabría decirle, pues igual unos 400, unos 300 años, los tendrá, ¿no? Y está hueco por dentro. Ujú, está huequito. Bueno, entonces son como que los lugares donde los presento, los empodero y de ahí vámonos para entregarle, ¿no? Pero si ustedes dicen, no, pues yo lo voy a hacer también, adelante, hermanito, ¿sí? Nada más que ya si lo hicieron, traten de seguir esta dinámica, ¿no? En esta forma de presentarlo en los lugares, si conocen 4 puntos cardinales donde llevan sus ofrendas, llévenlo ahí, empodérenlo, lleven, por si nos quieren acompañar el 12 de marzo, en la celebración de término de un ciclo que sería la de Matlactli Tecpal, 12 cuchillas de pedernal, y iniciar un nuevo ciclo que lo iniciaríamos a medianoche a las 12:45, que lo iniciaríamos con, ahora sí que con el año 13 casa, el último año, el último Shiwit de este atado de años de 52 años. Vamos a ser partícipes de este nuevo trabajo. Ahora, ¿cuándo podemos ir a traer esa madera? El 21 de enero. Por eso, los que gusten que yo les labre, que yo pueda labrarles ese bastón de hacerles, pues avísenme de aquí al 21 de enero para que yo tenga contemplado. Ya tengo 2, los estoy trabajando, pero voy a iniciar ya el 21 vamos a iniciar, digo, voy a iniciarlos, vamos a iniciar con los abuelitos el 21 de febrero, de enero. ¿Por qué? Por la alineación de las energías del Mishkoa. Y el 28, o sea, el 21, del 21 al 28 yo voy a ir a acostarlos.
a traer las maderitas, a pedir permiso y el 28 empiezo a tallar, ¿no? En 40 días tengo que terminarlos. Que no me voy a dedicar todos los días, claro que no, porque pues hay que hacer otras cosas, ¿no? Como preparar la tierra. Bueno, preparar la tierra para sembrar. Vamos a sembrar una partecita. La otra actividad es seleccionar los 4 rumbos cósmicos en las montañas estratégicos, lo que les decía, y la cueva para llevar las ofrendas. Tenemos que seleccionar una cuevita para las ofrendas. Y si no encuentro la cueva, pues en la montaña, ¿no? Porque adentro de esa cueva vamos a entregarle las ofrendas de flores, de granos, de comida, de bebida como mezcal y todo eso. ¿Por qué en la cueva? Porque es la entrada hacia el Mictlán. ¿Y a quién le estamos ofrendando? A Mictlán Tecutli, que vive, que es su portal, que es su entrada al corazón de la montaña, ¿no? Al espíritu de la montaña, que pues le vamos a llevar ahí su energía, su ofrendita a ella, a él, ¿no? A la montañita. Y pues en agradecimiento, ¿verdad? A que nos resguarde y que controle el viento, que controle todas las energías a sus animalitos, para que no se lo vayan a comer nuestra siembra, ¿no? Seleccionar el teocintli. ¿Qué es teocintli? Seleccionar, por ejemplo, una mazorquita, le quitamos aquí en la puntita los granitos pequeñitos, le quitamos este y le quitamos aquí. Lo que vamos a utilizar son los granos grandecitos que están aquí en medio. Estos granitos, estas semillitas chiquititas que tienen en la punta de la mazorquita, le quitamos, igual el asientito. De ese maicito se hacen unos tamales de este maíz, ya sea amarillo, rojo, azul o blanco, pero sí, esta puntita, que es para sembrar este osintli, la, la energía sagrada del maíz. Hacemos tamalitos y es lo que vamos a llevar a la cuevita, en las mazorquitas. Ujú. Porque estas semillitas los vamos a utilizar para sembrarlos. En una mazorquita como esta alcanza para, ¿qué sería? Por unos 20 surcos de, hágale que de 20 metros, ¿no? Sí, porque tienes que ir viendo el espacio de un paso, siembras, paso, siembras. Y no siembras un maicito, siembras 3 hasta 4 maicitos para que salgan 4 plantitas de maíz. Ujú. Sí, entonces sí lo vamos a ir seleccionando. ¿Cuál es tu propósito en esta vida? Es necesario, ¿sí? Es necesario, hermanitos, saber para qué estamos aquí. ¿Para qué y por qué estamos aquí? Es lo que ustedes se van a responder. Yo les puedo decir el por qué estoy aquí, por eso puse estas imágenes. Saber llevar la cuenta del día. Este amochli sagrado, saberlo leer, saberlo interpretar y saberlo aplicar para mi vida diaria. Convertirme en este huehuensi, en este abuelito anciano, en que yo tenga esa sabiduría para vivir en paz conmigo, que a pesar de todos los ataques, de todas las críticas, de todo lo que diga, pueda decirme, vas bien, no te preocupes. A pesar que me quede solo y tenga que volar al cielo como el águila y encontrar más águilas allá, lo haré. ¿Por qué? Porque sé cuál es mi propósito. Mi propósito es dejar un legado a estas nuevas generaciones, enseñarles que se pueden lograr las cosas
Si uno lo cree, lo puede crear. Sí. ¿Y por qué no enseñarles a pintar un amoshli? La hermanita Leti estuvo pintando sus amoshli. Qué bonitos los hacía. Sí. Todos los demás podemos hacer. Sí. Sí. No crean que no estoy pensando en eso, en diseñar un curso donde hagamos puro amoshli y que lo leamos. Por eso quise empezar con la lectura de los amoshli. Esperemos que mañana en la mañana no se nos vaya el internet. Terminamos de leer de los días. Tenemos que irle entendiendo. Ujú. ¿Cuál es la herencia que les quieres dejar como un legado ancestral aquí a las nuevas generaciones? ¿Qué es lo que les quiero dejar? Lo poquitito que yo sé, lo poquitito que yo conozco. ¿Sí? Vamos. Fíjense que son muchos cursos y talleres que tengo pensado, ya que ya que yo tenga allá en Xochimilco el internet, porque esos son mis planes, de tener el internet allá, el día que yo me quede allá, ¿no? Es que me quedé en la comunidad, no voy a poder atenderlo, ¿sí? Mi intención es, estemos en constante aprendizaje. En el transcurso de la semana podemos hacer los ejercicios solamente, los ejercicios de conexión, ¿no? Hacerlos, conectarnos, en constante aprendizaje, pero irlos haciendo y que al día siguiente digan, no, pues miren, me sentí de esta y otra forma. Hasta ahorita son 4 hermanitos que me dicen, oiga, maestro, sí hice el ejercicio. ¿Y qué cree? Yo le aumenté esto, yo le agregué esto. Qué bueno, hermano, qué bueno que le agregaste. Ese es mi propósito, ese es el trabajo, ¿sí? Hermanitos, ese es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Yo sé que por el trabajo que tenemos a veces es imposible, lo vemos como algo imposible de poder trabajarlo, de que se puede, ¿sí? Bueno, no sé si haya preguntas, hay algo que aportar de mi parte, sería todo. Y de antemano agradeciéndoles a todos ustedes por su comprensión, por su empatía ante esta situación, ¿sí? Ayer en la tarde, pues intentamos hacer la clase. En la mañana, sí, el motivo que les dije hace rato, pues sí, la verdad, me sentía con una energía muy baja y pues no había internet también, ¿no? Digo, pues, híjole, ni modo, les voy a fallar. Pero bueno, estamos en la mejor disposición de seguir colaborando. Hermanitos, de mi parte, sería todo, a menos que tengan ustedes alguna duda y los pueda responder. Aquí estamos, hermanitos. Razocamate, ¿sí? Los escucho. Maestro, Sí, hermanito Pedro, lo maestro, escuchamos. yo tengo una pregunta, maestro. Cuando yo era niño, mi santísimo abuelito nos heredó unas fincas y tienen agua dulce y agua salada. Y en el agua salada había bastante agua. Y mi hermano el mayor sembró ahuehuetes, pero en unas fuentes de mucha agua. Y nunca crecieron, maestro. ¿Porque era agua salada, maestro? Sí, porque el agua es salada, hermanito. Por lo general, los ahuehuetes crecen en el agua dulce. Ok, maestro. Maestro, entonces lo puedo sembrar a donde es el agua dulce, porque también hay agua dulce en otra parte, en la finca de mi abuelo, que nos dejó. Pero ¿en qué luna, maestro, dijo? Para que crezca, sería luna en la etapa de cuarto creciente. Que crece, Cuarto creciente. cuarto creciente. Pero si usted quiere, si es un árbol frutal, debe de ser en luna llena.
No, estos son los ahuehuetes para sembrarlos en el Cuarto creciente. cuarto creciente. ¿Y los de Ujú. fruta, maestro? En luna llena, Fruta, en luna luna, llena. luna llena. Sí, pienso este año ir y sembrar esas cosas porque me pienso ir en unos 4 años ya jubilado, maestro. Si es que no, me voy antes de este plano. No, no Este, se preocupe. Usted está como para más años. No se preocupe usted. maestro, es el ahuehuete. ¿Y qué otro árbol que se llama el del fuego? ¿Cómo se llama? ¿Cuál ¿Ocote? sería? ¿El Ajá, ocote? el ocote, El el ocote. ocote. ¿También en el agua dulce, maestro? ¿O Ah, ese? parece que sí, hermanito. Eso es en agua dulce y es en temporada de lluvias. Lo siembra, no necesita de mucha agua, de mucho cuidado. Ok, maestro. ¿Sí? Sí, maestro. Nada más de eso, maestro, preguntarle. Y sí, Sí, mi maestro, hermanito. maestro como yo, que no puedo estar, digamos, en esa fecha del bastoncito, cuando van a hacer el evento, pero puedo ir, o sea, pienso ir tal vez después, pero ¿lo podría recoger en esa fecha, maestro? Sí, sí, claro. El día que usted venga o el día que usted decida, sí se lo podemos entregar sin ningún problema. Sí, pienso ir este año, pienso ir a visitarlo allá, allá donde está usted, maestro. Será un honor tenerlo por acá, hermanito. Entonces sí quiero un bastoncito con mis energías, ¿no, maestro? Soy más al 3. Mm, YG3. Ok, maestro. Pues todos eso hablamos. Y sí voy a querer uno de esos para que lo tenga en mente, maestro. Y perfecto. quiero agradecerle por sus enseñanzas, maestro, que son afortunadamente maravillosas. O sea, estaba, como le dijera, tanto tiempo buscando información mía, anduve buscando en otras partes. Bueno, es bueno porque uno aprende, ¿no? Claro. Pero lo mío, pues lo desconocía a profundidad, maestro. Y a hoy, aunque siempre yo soñaba y sentía que, pues lo que dice el clero de que, pues dioses y todas esas cosas, yo nunca me tragué ese rollo, maestro. Desde cuando estudié los cueros gnósticos y todas esas cosas, este, pues Dios, las energías son otra cosa, Dios es otra cosa, un poder superior es otra cosa. No es como nos los pintan estos señores, ¿no? Y eso es maravilloso porque ya desde el punto de conciencia uno ya no se deja manipular ni arrear, porque pues el mensaje es claro, el mensaje es claro, maestro, cuando pintan a Jesús arreando una parvada de borregos, ¿no? O sea, desde ahí está el juego profundo, que la gente lo ve de otra manera, pero el fin es pues arrearnos como borregos, ¿no? Y de eso estamos conscientes. Gracias, maestro, por sus enseñanzas y gracias a mis hermanos por estar ahí, que estamos aprendiendo y vamos a poner nuestro grano de arena para avanzar, maestro. Gracias, se le agradece por su escuela, por sus enseñanzas, por sus cátedras. Que Dios le pague y nosotros en lo que podamos siempre estaremos ahí, estamos ahí. Usted sabe, maestro. Así que un abrazote, maestro. Se le quiere. Gracias, hermanito. Gracias. Y pues yo, como les decía, si quizá dicen ustedes, no, pues no voy a poder estar con ustedes el 12, pero lo podemos labrar, lo llevamos, que se empodere con la ceremonia que se vaya a hacer para el día 12, los regreso, me los traigo, los tengo en el altar y cuando vengan a visitarme, pues ya aquí se los entrego y ya se lo llevan, ¿no? Puede ser de esa manera. Y si dicen, no, pues hasta el día que yo vaya y todo eso, también no pasa nada. Sin ambición de ganar y sin miedo de perder, como les he dicho, ¿no? Hermanita Guadalupe, la escuchamos. Abuelito, entonces, cualquier persona puede ser un pedidor de lluvia, ¿verdad? No necesariamente haber nacido en decenas o algo de lluvia o que le haya caído un rayo, sino que todo mundo tenemos las energías para poder hacerlo. Así es, hermanita, así es. Ah, muy bien. ¿Por qué? Gracias. ¿Por qué cree que Bueno, le inventan hasta que te pegue un rayo? Y si no se le ocurre pegarme un rayo, pues sí, y si en ese momento que me pega el rayo y me voy a otro mundo,
Exacto. Es que, hermanitos, fíjense, hermanitos, esa es la cuestión. Todo es negocio, créame. Todo es control. No, solo lo que nos pegó un rayo, aquí estamos, somos los super. Y yo les he dicho, como les he dicho a ustedes, si somos unas energías sagradas, unas energías superpoderosas, ¿por qué permitimos que gente, con el perdón de la palabra, que gente ignorante quiera dominar a gente tan inteligente como somos los anahuacas de nuestro bello país que es México? ¿Cómo pues? No, hermanita, todos lo podemos ser. Todos somos grandes. Solo que nos dicen tú no puedes hacer. Aquí estás. Tú no. Él sí. Yo sí. Tú no. No es así. Es la Sí, mente. es por algo que me pasó a mí y yo me quedé, yo dije, yo sí puedo, aunque me Y la, digan que no, y porque la si prueba, conmigo usted ya lo lo han dado. hizo alguna Sí, vez. sí, Pidió y, la lluvia. muchas veces, abuelo, pero el más reciente sí, porque me dijo muy así, digamos, drásticamente, me cayó el rayo, diciendo, a ti no te cayó el rayo. Pues no, a mí no me cayó, pero a mí como quiera me oye. Pero me cayó el 20. Sí, gracias, Perfecto. abuelo. No, pues, si es que es así. Sí, hermanita. Hermanito Víctor. Plaza Kamati, Temashtiani. Plaza Kamati, no, igual. Temashtiani, yo solamente quería hacer un comentario acerca de pues esta idea de la autosuficiencia y de ser independientes y, y hacer una mención acerca de algo que está pasando acá en los Estados Unidos. El día de hoy empezaron a recibirse notificaciones que TikTok que es una aplicación muy popular acá en los Estados Unidos, pues ya la van a quitar, ¿verdad? El gobierno no va a permitir que se utilice. Esta es una aplicación donde había un poquito de libertad, porque no era una aplicación que tenía las mismas reglas del gobierno americano aquí en los Estados Unidos. Entonces se podía expresar de cierta manera mucha gente acerca de lo negativo del sistema, lo cual pues obviamente no es algo muy bueno para el sistema en sí, ¿no? Entonces, el día de hoy pasa esto, me acaba de llegar el mensaje y están entrando mensajes de personas que están viendo esto pues como de diferentes puntos de vista. Para mí es un ejercicio, o lo quiero ver como un ejercicio de no estar atado a las cosas, ¿verdad? De no estar atado a las cosas del sistema, a esta idea de que nos tenemos que independizar, y que estar en el sistema o enganchados del sistema lo menos posible, o cuando estamos enganchados, estar conscientes y hacerlo a nuestro favor, ¿verdad? A poder fluir de cierta manera. Pues es una idea que yo pienso que aplica al día de hoy, pues por eso que está pasando, porque pues de cierta manera en esta página yo compartía mucha información, o cierta información, y esta página nos ayudó también a poder hacer ayuda, ¿no? Para los niños. Entonces, para mí es como una reflexión de que cómo se pueden utilizar las herramientas del sistema en nuestro favor, siendo conscientes, ¿no? Y haciéndolo de una manera donde uno no espera ganar mucho, pero conscientes de que cualquier tipo de cosa no la pueden quitar. Y esto también es como pues para hacer un recordatorio, ¿no? Que toda la información que es tan valiosa, que está en Telegram, que la hermanita nos ha hecho el gran favor de guardar ahí,
y pues toda la información que está en YouTube, pues también debería de ser información que posiblemente le tengamos que sacar copias en caso de que esas aplicaciones también las quieran censurar o de cierta manera robar la información, ¿no? No sería nada malo de que esa información, que es bastante, Tamashiani, la pudiéramos de cierta manera asegurar. Eso era lo que quería decir. Muchas gracias y disculpen por tomar el tiempo. Tlazocamatimiec. Tlazocamate Naunitzin. Sí, fíjense que hay un gran control. Recuerden que TikTok me parece que es una aplicación chino. ah, mm, y YouTube, Facebook, pues está bien controlado, ¿eh? Tú compartes algo que no les conviene, te bloquean tus redes sociales y todo eso. ¿Por qué? Porque, pues claro, el despertar de las mentes, de las conciencias, está ya en esta etapa. Por eso dicen los abuelos, ya va a terminar la etapa de la oscuridad. ¿Cuál es? Estos 52 años. Viene una etapa de la luz, del conocimiento. Pero ojo, si nosotros como anahuacas no sembramos la semilla del sustento, nos van a rebasar las máquinas. ¿Sí? Si nosotros no aprendemos a vivir como nuestros abuelos, sembrando nuestros alimentos, nuestra medicina. Ojo, qué bueno que el hermanito Yoshi, el hermanito Víctor y la gran mayoría de los hermanitos, el hermanito Yao Yehekatsin, por ejemplo, está muy activo con esta herbolaria. Es muy bueno, porque es el origen es así, es medicina. Con el perdón de la palabra, no esas fregaderas de la farmacéutica. Solamente te controla tu enfermedad y te genera una enfermedad porque tú eres el negocio. Cada uno de nosotros somos el negocio inagotable. Te mantengo enfermo, te saco mucho dinero, te sano, te curo, pues ¿cómo te voy a sacar más dinero? Y lo que hace la medicina natural de los hermanitos, las hermanitas hierbitas, sanan, curan y no necesitas más. Y no te perjudican, no te crean otra enfermedad. Ojo, hay que esparcir todo este conocimiento. Hay que esparcir todo este despertar. Nosotros somos los que empecemos a levantar la voz. Seamos los portadores de esta rebeldía con causa, de esta lucha contra corriente. Es luchar contra todo un gigante, pero entre todos nos unimos y seremos más. En algún poema yo lo decía. Y un día nos multiplicaremos, y un día no te creeremos, y un día esta base que somos, nos moveremos tanto que tú caerás como ese monstruo que eres. Por nosotros vives, de nosotros vives. Pero el día que nosotros te cortemos tu sustento, ¿de qué te alimentas? No te daremos nuestra energía, no te daremos nuestras emociones, porque ellos se alimentan de las emociones. Bueno, hagamos conciencia, hermanitos. Trabajemos en armonía, trabajémonos unidos, no nos peleemos entre nosotros. No somos los enemigos están en la cúspide de esta manipulación. ¿Sí? Tlazocama tenogniwan. Les agradezco, hermanitos, que me hayan escuchado y pues por su paciencia, por seguir en este camino. Temoitas que mostla. Nos vemos mañana. Nameshla sosla y canochinoy.
Buenas Muchas noches. Gracias, Bendiciones, buenas maestro. noches, Gracias, hermanitos. Gracias hermanitos. a todos. Buenas noches, ¿cómo se Gracias. ubica? Gracias, Camani. Buenas noches, hermanitos. Muy Gracias, bonita Camani. clase, Ubica. muchas gracias. Buenas noches, Hermanitos, muchas gracias. ¿cómo se ubican? ¿Qué más? ¿Cómo se ubica, maestro? ¿Cómo se